Bueno, si bien son recursantes, les voy a hacer una presentación de la materia y contarles algunas cosas sobre el aula virtual para que todos estemos de acuerdo y tengamos ciertas claridades, ¿sí? Nuestro cursado, ¿sí?, es virtual. Van a tener conmigo el teórico los lunes de 13:15 a 14:45 y con el práctico los viernes de 13:30 a 15 horas con Gastón Gallardo o Valeria Verazategui, según como vaya haciendo los casos. Bueno, reunión de Zoom y los exámenes, las clases mediante reunión de Zoom y los exámenes parciales van a ser presenciales. Alguien preguntaba hace un momento el aula la verdad me la dan el día anterior prácticamente. Yo pregunto 1 o 2 semanas antes y hasta último momento no me dicen cuál es el aula, así que yo apenas me entero, les voy a ir contando. Obviamente que la idea siempre es que ustedes puedan llegar y yo también al lugar. Así que, de algún modo, nuestra mejor herramienta de comunicación, sí, es el WhatsApp. Eventualmente les dejaré algún mensaje en la autogestión, pero digamos que esto es como lo más ágil. El programa de la materia no cambió para nada, sigue siendo el mismo que tuvieron el año pasado. Tenemos unidad 1 de vectores libres y sistema de coordenadas, toda la parte de álgebra lineal, matrices determinantes, sistemas de ecuaciones, espacios vectoriales, las transformaciones lineales, valores y vectores propios, y luego la parte de geometría, donde tenemos las expresiones entre vectores, recta plano, cónicas y cuadros. Y números complejos, si llegamos la vemos, en general no llegamos, y si no, ustedes disponen del video para verla. Es importante particularmente la parte de números complejos para los que estudian eléctrica y electrónica. Entonces se sugiere ver el video. No tanto la demostración o la deducción de fórmulas, sino bueno, la aplicación de las operaciones con los números complejos y cómo entendemos su gráfica. Eso sería lo que les puede servir a los que realizan esas carreras. Entonces, tienen material, pues, cuando se grabó para la época de la pandemia está la deducción de las fórmulas, porque bueno, era lo que se daba de esa parte de números complejos, pero eso lo pueden saltear. El programa de la materia con la enunciación de la bibliografía lo pueden encontrar en esta página, que es entrando por materias básicas, o sea, institucional, materias básicas, programas de las materias, ahí lo pueden encontrar. Y si no, el programa de la materia también siempre está con el material teórico práctico, la primera hoja corresponde al programa de la materia. También yo se los pongo en el aula virtual, en un rato les muestro el aula virtual. Respecto a los exámenes prácticos y teóricos, hay 2 exámenes prácticos, un solo recuperatorio, se puede de los 2 exámenes prácticos recuperar uno solo, y respecto a los exámenes parciales teóricos, hay 2 exámenes parciales teóricos y se puede recuperar uno solo. Ya sea que recuperen práctico o teórico, lo pueden recuperar por distintas circunstancias. Uno es estar desaprobado, si están desaprobados, recuperan. Si están ausentes, también pueden recuperar. Y también pueden recuperar para subir nota. Supongamos que están regulares y quieren, no sé, la promoción práctica o la aprobación directa. Entonces, teniendo la regularidad, pueden recuperar algún parcial, el que les sirva, como para poder acceder a la instancia que ustedes quieran. Y la nota del examen recuperatorio siempre reemplaza a la del examen parcial recuperado. Un ratito pongo ejemplos en cuanto les hable de algunas otras cosas. Las fechas de los exámenes parciales están indicadas en el aula virtual y en los respectivos cronogramas, así que para los exámenes parciales las fechas nos referimos a esos espacios. Respecto a las condiciones de regularización, promoción y aprobación directa, tenemos que ustedes van a estar regulares cuando en los 2 parciales prácticos tengan nota mayor o igual que 4, ¿sí? En general son todos recursantes, saben que antes se regularizaba con nota 6. Bueno, ahora se regulariza con nota mayor o igual que 4. Las condiciones para la promoción práctica son tener o aprobar
los dos exámenes parciales prácticos con notas mayores o iguales que 6. Entonces, para estar regular, nota mayor o igual que 4. Para estar con acceder a promoción práctica, nota mayor o igual que 6. Y las condiciones para la aprobación directa son aprobar los dos parciales prácticos con nota mayor o igual que 6, aprobar los dos parciales teóricos con nota mayor o igual que 6 y aprobar los cuestionarios del aula virtual con una calificación igual o superior a 8. Y después hablamos del tema de los cuestionarios. Y si no digo algo, me hacen acordar cualquier cosa. Entonces, muy importante para destacar que no hay promoción de teórico, ¿sí? O regularizan, o tienen promoción práctica, o directamente la aprobación directa. Ahora, regularizar significa que van a tener que rendir el examen final de toda la materia, tanto parte práctica como teórica. Si promocionan la parte práctica, van a rendir solamente la parte teórica. Y si acceden a la aprobación directa, solamente no tienen que rendir nada, ni práctico ni teórico. Bueno, y no hay promoción de la parte teórica de la materia en forma individual, ¿sí? La escala de puntajes y sus notas correspondientes, veámoslas acá, ¿sí? Porque no es una relación directa como teníamos el año pasado, ¿sí? Ahora tenemos otro tipo de tabla. Entonces, fíjense, si acceden a un puntaje, los parciales tienen 100 puntos, distribuyen 100 puntos. Si obtienen 30 puntos, la nota va a ser 2. Si obtienen entre 31 y 45 puntos, la nota va a ser un 3. Si obtienen entre 46 y 55 puntos, la nota va a ser un 4. O sea, tienen que tener entre un 46 y un 55% del examen correcto para empezar a estar regulares, ¿sí? Entonces ahí tienen un 4. Entre 56 y 65 puntos tienen un 5 y entre 66 y 75 puntos tienen un 6, ¿sí? Se facilita un cachito acceder a la regularidad porque antes era con el 60%, ahora está entre 46 y 55, pero acceder a la promoción de trabajos prácticos, a la aprobación directa es prácticamente lo mismo, ¿sí? Porque tenían que tener entre 66 y 75% del puntaje. Luego, entre un 76 y un 83 obtienen un 7, entre 84 y 92 puntos un 8, entre un 93 y un 98 un 9 y 99 y 100% o 100 puntos tendrán un 10. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ahora esta escala. Es muy importante tener en cuenta, vieron que todo esto tiene una escala y la escala dice corresponde a esta nota. ¿Sí? Entonces, si tienen entre 56 y 65, supongan que se sacaron 65 el examen. 65 es 65 y no es 66, ¿sí? Porque hay un problema ahí entre que, bueno, uno evalúa, hace un instrumento de evaluación, o sea, produce un examen parcial haciendo ciertas preguntas para evaluar determinados conocimientos. Y después uno lo califica en función de eso, teniendo algún criterio de distribución del puntaje sobre todo lo que se pregunta, ¿sí? Y después de ver de corregirlo, bueno, surge el puntaje. El puntaje es el que dio. Porque fíjense que no se puede estar, bueno, si sacó un 65, le ponemos 66. Sacó un 64, le ponemos 66. Y sacó un 63, le ponemos 66, 2 puntitos, 3 puntitos. No se puede, porque si no, entramos en una situación de inequidad entre todos. Entonces, salvo que haya un error de corrección, que yo siempre les doy la oportunidad de que miren, corrijan, veamos, lo que sea, el puntaje que dice ahí va a corresponder a la nota que dice ahí. Y tengan en cuenta que siempre le ponemos toda la onda, la mejor voluntad para que todo sea equitativo, coherente, valoremos bien los conocimientos, etc. Respecto a la vigencia de la promoción y de la aprobación directa, tiene un vencimiento. La vigencia es de un ciclo lectivo posterior al de cursado, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que este ciclo lectivo es el 2024, que arranca ahora, mediados de marzo, o sea, arranca el ciclo lectivo 2024 después de los últimos turnos de exámenes del 2023, febrero-marzo del 2023.
Así que el ciclo lectivo ¿cuándo termina? Con los últimos turnos de febrero o marzo de exámenes finales. Entonces termina en marzo del 2025. Y luego de esto comienza el ciclo lectivo 2025, en marzo del 2025, y termina en marzo del 2026. Así que la vigencia de la promoción y de la aprobación directa es hasta el último turno de febrero-marzo de exámenes finales del 2026. Entonces, la promoción se cae, ¿por qué? Porque se cumple el plazo de vigencia, ¿sí? La aprobación directa ahora, en este momento, que están haciendo una corrida mediante cómputos para todos los que tienen aprobación directa, a generarles un acta y pasarlos al acta, no se estaría venciendo. Pero si hubiera alguna vuelta atrás con esa situación de que ustedes necesiten registrarse, ahí sí correría un vencimiento, ¿sí? Que sería esto. Si tienen que estar en un acta y haber estado pasada la nota final antes de que se termine o se cumpla la vigencia de la aprobación directa y la promoción. Así que si llega a haber alguna cuestión contraria del proceso que se está haciendo ahora por cómputos, yo les estaría avisando. Pero tengan en cuenta que ustedes tienen que ver su nota final, si tienen aprobación directa, antes de esta fecha en su autogestión. Es importante tener en cuenta que cuando le indiquen las autoridades que haya que registrar notas de parciales prácticos y o teóricos en la libreta, ustedes tienen que disponerse para eso en el día y horario que les indique el profesor. Y en las fechas de examen, sí, presentarse con la libreta para firmar, luego de rendido el examen, poder firmar, sí, tener ese control de que han rendido y que no te han sacado. Entonces hay que firmar la libreta con el examen. Respecto al examen final, hay que ver las fechas en el calendario académico. Ya saben que álgebra se rinde los días miércoles, 8:30 la parte virtual, mediante la aula virtual, y a las 15 la parte presencial para estudiantes en condición regular, y a las 16 horas la parte presencial para estudiantes con promoción de trabajo práctico. ¿Cuándo no se rinde un miércoles? Cuando sea feriado, ¿sí? Entonces, en ese caso, el Departamento de Materias Básicas reprograma la fecha y las publica en una cartelera que hay en el departamento y eventualmente también las publica en su página. Entonces, hay que fijarse ahí para cuando se reprograma la fecha, si fuera feriado el miércoles en lo que cae turno de examen. Bueno, y ya les había comentado que para rendir los exámenes finales hay que presentar la libreta universitaria. Eventualmente, si no la llegan a tener, en general ya ustedes deberían todos tenerla, y si no la tendrían que tener en el próximo mes, eventualmente se presenta con DNI, pero no van a tener la firma del examen. Bueno, mi frase de Einstein, que nunca la dejo: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Simplemente nos dice esto: que estudiemos con ganas, estudiemos con ganas de saber, con ganas de aprender. Yo entiendo que a veces esto de que son recursantes en álgebra no les ha traído alegrías, digamos, pero intenten tomarlo como un aprendizaje que es importante para sus carreras, porque, bueno, la ingeniería requiere de la matemática como base de conocimiento. Y entonces, intentar llevarla de la mejor forma posible, con ganas de aprenderla de la mejor forma posible para que realmente esto dé sus frutos. Respecto del aula virtual, les dije que les iba a dar ejemplos del tema de la regularización, promoción, aprobación directa. Como ahora se regulariza con 4, ¿sí? Que en los parciales parciales prácticos tienen alguna nota 4, no sé, tienen 4 y 10, entonces estarán regulares, parciales prácticos. Si en los parciales prácticos tienen 6 y 6, ¿sí? Entonces tendrán promoción práctica. Y si además en los parciales prácticos tienen nota mayor o igual que 6, y supongamos que en los teóricos tienen 6 y 6, tienen entonces la aprobación directa, por supuesto teniendo que
completar los cuestionarios con una calificación igual o superior a 8. Ahora, en cuanto a la recuperación para lograr la promoción o la aprobación directa, supónganse que tienen primer parcial práctico 5, en el otro 6, en los dos teóricos 6. ¿Qué les faltaría? El primer parcial que tienen 5 del práctico, recuperarlo para llegar ¿a qué? A la aprobación directa. Cuando recuperan, si se sacan 4 o 5, siguen regulares. Si se sacan 6, tendrán la aprobación directa, pero si se sacan un 3, quedan libres, ¿sí? Porque es un parcial de práctico. O sea que cuando van a recuperar para tener mejor nota, ¿sí? Se presentan con la seguridad de que realmente van a poder obtener una mejor nota. En general, ¿qué ocurre? Llegamos a la parte de recuperación, tienen otros parciales, depende de las carreras, etcétera, qué es lo que están haciendo, y tal vez no se presentan bien preparados. Entonces, es muy inconveniente para un caso de recuperación, para lograr la aprobación directa, estando regulares, que no se presenten bien preparados porque corren esa riesgo, ¿sí? A ningún profe le gusta pisar una nota con un 3 y que se queden libres, pero si ustedes se presentan en malas condiciones y no pueden aprobar, no queda otra, ¿sí? Así que tengan el mayor de los cuidados, piensen bien al momento de presentarse a recuperar un parcial, ¿sí? Si ya están regulares. Si es para la aprobación directa no hay problema, porque tienen que tener 6 y 6, ¿sí? En el práctico para decir, bueno, intento algo, o sea, están con la promoción práctica, intento algo con la aprobación directa, si les va mal en el teórico no es tan importante, tampoco les quiero decir, preséntense, no importa, pero es como que no les trae un problema. En cambio, presentarse estando regulares, querer acceder a la promoción práctica o a la aprobación directa y no haber estudiado bien, puede ser un problema. Respecto al tema aula virtual, logré ayer ponerla disponible. Acá tienen programa de la materia, que ya les dije que lo tienen en la página materia básica, lo tienen acá y lo tienen con el material de estudio. El material de cátedra, apunte teórico y práctico, los nuevos, el teórico no cambió, ¿sí? Acá tienen el teórico y acá dice práctico por unidad, el práctico sí lo han estado tocando. Bueno, acá tienen cada una de las unidades, ¿sí? Del práctico nuevo. Esto quedó, lo dejé del año pasado porque han intentado acá hacerlo con aplicaciones, ¿sí? Pero por las dudas dejé esto que es del año pasado, por eso no dice 2024 donde había aplicaciones aparte. Bueno, entonces acá tienen todo el material, que también lo pueden buscar en la fotocopiadora de la planta baja. Lo que no sé si está en la que está más cerca de la entrada o en la otra. En cuál de las dos está, la verdad que eso no me quedó claro. Pero si tienen la versión impresa, pregunten en cualquiera de las dos de las fotocopiadoras de la planta baja a ver en cuál está. Presentación de la materia, lo que les acabo de mostrar en el PowerPoint, lo tienen acá, para tener en cuenta. Este es un archivito que simplemente les dice el link para conectarnos, ¿sí? Y para comunicarnos vamos a usar la autogestión, que la autogestión, por ejemplo, me es muy útil cuando empezamos las clases, que no tengo el aula virtual y necesito decirles algo, como decirles el Zoom o alguna cosa. Bueno, en la autogestión les puedo llegar a dejar algún mensaje. En la autogestión también se puede dejar documentos, a veces me voy a dejar un documento ahí, pero bueno, puede ser algo que puede suceder. En general todo lo dejo en el aula virtual porque ya está más organizado. Y además, bueno, tenemos el link al grupo de WhatsApp, que lo tenemos ahí también en el aula virtual, que si ya lo veo, y acá tienen mis datos de contacto. Siempre para mi dato de contacto, ¿sí? Cuando me quieren escribir, yo no tengo ningún problema en que me escriban por privado si necesitan, a veces es más conveniente que en el grupo, depende de lo que necesiten, pero la cuestión sería que pongan curso, apellido y nombre y legajo, porque si no, no puedo arrancar a solucionar ningún problema. Si ustedes me mandan esta información completa, tengo más chances en una sola instancia de atención poder contestarles lo que necesitan. Si no, tengo que empezar, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es el legajo? ¿Y de qué curso? Entonces no terminamos nunca y como yo tengo poco tiempo, se dificulta que les pueda contestar eficientemente.
Yo contesto todo. Eventualmente algo se me escapa, si a las 48 horas no les contesté, me mandan otro mensajito propio, me faltó que me conteste lo anterior. Algo, tipo que yo vea que se me desmarcó, que algo pasó, y entonces les contesto. Prefiero los mensajes de WhatsApp siempre antes que un mail u otra cosa, porque con los mensajes puedo contestar con un audio, con una imagen, con un video, con un texto. En cambio, con el mail es más engorroso ese tipo de respuesta. Bueno, siempre hay que tener a mano el calendario académico, así sabemos dónde estamos ubicados, ¿sí? Y el material que utilizamos es, yo uso archivos, uso PowerPoint, todas las presentaciones están en el aula virtual en formato PDF, eso lo tienen siempre en el aula virtual, tienen la lista de reproducción del 2021, aunque las unidades tienen otro orden, otro nombre, ¿sí? Pero tienen todos los temas en video también. Y lo otro que hay que considerar, que más que nada por eso está hecho como es, este PDF, el tema de hay que ponerse a estudiar. No sé recursantes de cuándo son, pero si son recursantes del año pasado, vienen de variadas situaciones. Recursantes de otros años ya están como más entrenados y saben de qué es lo que quiero decir, ¿sí? Hay que, para aprender, hay que disponerse y esforzarse para hacerlo, ¿sí? Requiere disciplina para el estudio y el aprendizaje de forma diaria, ¿sí? Hay que ponerle dedicación y esfuerzo para comprender lo que se estudia para luego ver de aprenderlo. El primer paso es entender y luego poder aprender. Requiere de cierto esfuerzo para memorizar algunas cosas y para reflexionar otras. Este proceso lleva tiempo, ¿sí? Este curso es muy rápido porque tenemos poquita carga horaria, una vez por semana, y una vez por semana les tengo que dar prácticamente en cada encuentro una unidad. Son 10 unidades, más 3 parciales, más algún feriado, y no hay más clases. Entonces, como que todo esto es como bastante vertiginoso. Entonces, de ahora en adelante, ¿sí? Ustedes tienen que ir adelantando lo que puedan con todo lo que tiene, el material que tiene el aula virtual, ya sea lo que les doy yo con el material que yo uso, y o complementando con el material de cátedra, y o complementando con algún libro, si necesitan algo más. Y siguiendo, bueno, las clases estarán en video, pero el tema del encuentro, más allá de que esté en video, que ustedes puedan realizar alguna pregunta. Entonces, en la medida que ustedes anticipen la clase y puedan ir preguntando, y además, bueno, primero anticipan la clase, después están en la clase, después lo vuelven a ver, ya van repasando y van teniendo la posibilidad de realizar más aprendizaje. ¿Sí? Entonces, podrían hacer qué cosas: calendarizar actividades, controlar el cumplimiento de las actividades, ajustar tiempo como primera medida para el proceso de aprendizaje que van haciendo, hacer pequeños descansos de 15 minutos cada hora y media aproximadamente de estudio, así van a poder mantener mejor el ritmo y aprovechar mejor las posibilidades que les da el cuerpo y la mente, ¿no? Y hay que usar estrategias de aprendizaje, las que conozcan, las que les sirvan. Si hay algo que no les sirve, buscar algo nuevo. Tienen que cuidar su cuerpo, su mente, ¿sí? Y trabajar como estudiantes para lograr objetivos. No existe poder estudiar bien si no se alimentan bien, si no duermen bien, por eso tienen que cuidarse. O sea, para estudiar hay que estar en condiciones. Así, para correr una maratón hay que estar en condiciones, para estudiar también hay que estar en condiciones. Acá estaba viendo un mensaje que dice cómo es el tema de matriculación en la universidad virtual. En el aula virtual, todos los que están en la autogestión en este curso tienen que estar en el aula virtual. Si alguno no está porque hizo, no sé, matriculación se inscribió en el curso en forma tardía o pasó algo, me manda un mensaje con todos los datos que le pedí, un mensaje por privado, con los datos necesarios, diciendo no estoy en el aula virtual, ¿sí? Puede ser que algunos no sea, ¿permitir matricularse? No permite porque no hay automatriculación. Lo que sí debería figurarles en el aula virtual, ¿sí? En su universidad virtual a ustedes les debería figurar. Yo les pongo ahí en el chat, en el WhatsApp, les pongo el enlace.
hacia el aula virtual, así no tienen que ponerse a buscar cursos. Y fíjense si así la encuentran. Si no la encuentran así, no pueden entrar porque ya está activa, no está disponible para ustedes. Me mandan ese pequeño mensaje diciendo agregarme al aula virtual, sí, al aula virtual, curso, apellido, nombre, legajo, y yo los agrego. Bueno, entonces recién vimos el para tener en cuenta. Otros materiales está el apunte de Mafalda, que es el apunte de una profe de la facultad, que está lindo, y libros digitalizados, los libros que encontré por ahí en la web, agarré, le puse el link, ¿sí? Además, bueno, hay un material nuevo, que es un material que la cátedra, profesores de la cátedra desarrollaron para la Fundación del IPF, se los he adjuntado acá, que tienen vídeos de teórico y de práctico. Y por acá, por acá, videos y cronogramas, acá tienen el cronograma tentativo de clases de examen del teórico y además los videos de Zoom de clases de teórico sin edición, ¿sí? Que van a ir teniendo a medida que vayamos avanzando en las clases. El video que estoy grabando ahora lo van a tener acá. Me dice videos y cronogramas del curso, acá van a tener el video de la clase. Y además tienen los videos del 2021, pero donde las unidades tienen distinto orden. Esto por si quieren adelantar con video y si no también pueden adelantar con los power o el material de las clases, ¿no? Entonces acá está lo de nuestro curso. Además tienen acá información sobre el curso, bueno, horario de cursado, el link al Zoom de las clases, el link al grupo de WhatsApp, los datos de contacto mío, los datos de contacto del profesor Gallardo y de la profesora Valeria Verazar. Bueno, aparte, bueno, acá están los videos de las clases prácticas, videos de las clases prácticas. Acá estos son del 2021 y bueno, estos son deben ser los que va grabando el profe a medida que da las clases. Ya el práctico, el profe del práctico les irá contando todo. Acá están los cuestionarios por unidad, ¿sí? Para autoevaluación. Los tienen todos disponibles. Ustedes tienen toda el aula virtual disponible porque son recursantes y entiendo que tienen distintas necesidades de aprendizaje. ¿Sí? Algunos estarán con la primera parte muy aceitada y no tanto con la última, y habrá otros que necesiten repasar todo. Así que tienen todo disponible para ustedes abordar el tema, el estudio y el aprendizaje como prefieran. Entonces, acá tienen todos los cuestionarios del teórico que son para la autoevaluación, que son los cuestionarios obligatorios para la aprobación directa. Más allá de que no aprueben en forma directa, también les sirve para estudiar. Los cuestionarios no tienen límite de tiempo ni límite de cantidad de veces para realizarlos, porque la idea es que ustedes lo usen en la forma que les sea más conveniente para aprender. Lo pueden usar para repasar después de cada clase, viendo de contestar las preguntas de esa clase, o para repasar después de cada unidad, que ahí sí ya tienen todo, o ir viendo el tipo de preguntas antes de las clases para, bueno, de algún modo después focalizar, estoy pudiendo responder esto, aquello o lo otro, es otra forma también de aprender, o pueden hacer todo esto o que hacer, no sé, después de cada unidad y después antes del parcial volver a repasar. Todo como quieran, ¿sí? Obviamente esto se cierra ¿cuándo? Con el recuperatorio. Apenas yo tengo las notas del recuperatorio, tengo que tener todo esto con el 80% más en todos los cuestionarios para poder cerrar las condiciones. Bueno, acá tienen primer examen parcial teórico, este lunes, presencial, aula de terminal, los temas vectores matrices, determinantes, sistema de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y transformaciones lineales. En el cronograma que enseguida les muestro está el detalle de cada unidad. Y bueno, acá tienen el lugar donde se van a inscribir. Habitualmente para el primer parcial hacemos 2 horarios, un poquito antes de las 13:15 y un poquito después de las 14:45 para poder armar 2 grupos. Porque ustedes por ahora son 200 los que están inscritos. Si bien ahora hay, no sé, 120 en el Zoom, al parcial van todos, ¿sí? Entonces no me dan un aula en general donde entren todos juntos, entonces divido en 2 horarios, 1 horita por examen.
Entonces, un grupo empieza a las 13, otro grupo empieza a 14:10, tenemos 10 minutos de intercambio y hay que llegar un ratito antes de las 13, o sea que ustedes después piensan qué horario les conviene y nos vamos a manejar de esa forma. Después acá hay algunas preguntas de examen para el primer parcial, tienen el temario, ¿sí? Y bueno, un poco más adelante les activo acá un parcial que en algún momento tome y la respuesta que dio algún alumno. Todos los parciales que les voy a tomar son teóricos, prácticos, conceptuales. O sea, una pequeña cuenta, una pequeña cosa para justificar conceptualmente o con teoría. Tanto el primer parcial como el segundo parcial, y el segundo parcial lo realizamos el lunes 24/6, también en forma presencial, en aula de terminar, y terminamos la parte del álgebra lineal con autovalores, autovectores, incluye las operaciones con vectores, recta, plano, cónicas y cuádricas. Bueno, también se tiene que inscribir, ya para esta época es muy probable que podamos hacer un solo turno, 13:15 arrancaríamos, pero bueno, vamos viendo cómo va armado el grupo y tienen acá el temario del segundo parcial también. Respecto a los recuperatorios, los recuperatorios incluyen los mismos temas que se tuvieron en cuenta en el primer y el segundo parcial, y el recuperatorio se realiza el lunes 1 de julio. Bueno, y también se tienen que inscribir, acá tienen la opción para inscribirse. Luego de eso tienen todas las unidades, o sea, la aula sigue organizada por unidad y ahí tienen todos los materiales. Acá dice clase de vectores teóricos, bueno, acá que tienen los, ¿cómo se llama? El PDF del PowerPoint que utilizo en la clase de vectores, ¿sí? Clase de vectores prácticos, una galería audiovisual de vectores, bueno, acá el profe de práctico le puso otra cosa, acá hay un cuestionario práctico, o sea, todo dice un poco de qué se trata para que ustedes se puedan orientar en qué tienen en cada lugar. Lo mismo para matrices, determinantes, bueno, sistemas, etcétera. Tienen todo habilitado para ustedes trabajar de la mejor forma en la que crean convenio. Y el tema de números complejos, como les dije antes, los estudiantes de ingeniería eléctrica y electrónica, es conveniente que vean esos temas. Tienen el video también en la lista de reproducción del 2021. A ver acá. Los cuestionarios autovalorables se pueden realizar las veces que se desee, sí, todas las veces que ustedes quieran. ¿Y tiene un límite de 2 horas de tiempo? Sí, tiene un límite de 2 horas de tiempo para que no quede abierto eternamente. Simplemente las 2 horas sobran, pero están puestas las 2 horas como para que haya algún tiempo para que se autoenvíe cuando se vence el tiempo, porque si no queda sin enviarse y queda ahí colgado el cuestionario. Sí, sí, si no lo terminan de cerrar. Y la mejor nota es la que se considera. O sea, la idea es que ustedes puedan ir creciendo en el aprendizaje, en lo que saben, y bueno, puedan sacarse, la primera vez se sacaron un 4, un 5, un 6, porque tal vez se sacaron cualquier nota, pues solamente entraron a consultar, lo miraron y después lo cerraron, lo que sea que hayan hecho, porque todo lo que quieran hacer con ese material es válido para que ustedes aprendan. El tema es que lleguen a un conocimiento que es cuantificable con una nota 8 o superior. Bueno, respecto al tema del link del grupo de WhatsApp, les voy a pedir que no lo compartan. Las personas que están en este curso pueden acceder al aula virtual y entonces pueden entrar al grupo de WhatsApp mediante este link, o los que tienen en la autogestión, yo les puse en la autogestión primero el link para que se fueran uniendo, pueden entrar si están en este curso. No lo repartan, no lo distribuyan a nadie más porque se arma una confusión terrible en el grupo si participa gente de la otra comisión del curso de recursos. ¿Sí? Esta es la comisión 10 y hay otra comisión que tiene otros profes, ¿sí? Otros días de cursado. Entonces, es conveniente que no estén mezclados. Aparte, no le interesa a uno y a los otros, ¿sí? Estar en un curso o en otro. Cada uno tiene que estar en el suyo y hacer lo que necesita en el suyo.
Respecto al grupo de WhatsApp, la idea es mantenerlo en lo académico, ¿sí? Empezamos la clase, terminamos la clase, compartimos ejercicios, cosas por el estilo. Alguna pregunta administrativa, no sé, ya está, no sé, habilitado la inscripción para el parcial teórico, cosas por el estilo. Lo mantenemos en eso, nada de anuncios, ni de arreglo para salidas o otras publicidades. Si lo mantenemos de esa forma, somos muchos, hay 200, en general muchos, la mayoría entra al grupo. Si hay un movimiento que no sirve, no sirve el grupo para los fines que está creado, que es compartir entre nosotros ejercicios e informaciones que necesitemos para algo, ¿verdad? Para este curso. Respecto al tema del calendario académico, saben que lo encuentran acá en la página principal de la facultad, ¿sí? Y es muy importante esto que nos dice respecto a cuándo empieza y termina el cuatrimestre, cuándo tenemos receso de invierno, cuándo tenemos turnos generales de exámenes. No ando más en esto porque son recursantes, supongo que el calendario académico alguna vez lo han visto durante el año pasado. Chicos, dudas, preguntas, algo que me haya quedado en el tintero, que no esté claro. Bueno, yo no voy a separar esta parte explicativa de lo que es la clase, va a estar todo junto en un video ahí en el aula virtual, pero les pongo un cartelito, ¿sí? Que tiene la presentación y los temas que empezamos a ver. Entonces vamos a arrancar con el tema de de la unidad 1, que corresponde a vectores. Bueno, entonces arrancamos con los sistemas de coordenadas cartesianas. Es muy importante poder ubicar puntos en el plano y en el espacio porque así luego podemos ubicar los vectores, ya sea en el plano o en el espacio. Y entonces usamos los sistemas de coordenadas cartesianas rectangulares, los ejes dispuestos, cada uno de ellos a 90 grados. Donde si trabajamos en el plano, contamos, los ejes dividen el plano en cuadrantes. Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante, donde cualquier punto o en el plano lo vamos a poder ubicar mediante las coordenadas de X y de Y. X y es un par ordenado, siempre va coordenada de X y coordenada de Y para indicar el punto que estamos denominando en el plano, ¿sí? La coordenada de X se llama abscisa, la coordenada de Y se la llama ordenado. Es ordenado porque siempre primero está X, luego está Y para ubicar el punto en el plano. Respecto al sistema de coordenadas cartesianas en el espacio, ahora los tres ejes están dispuestos entre ellos a 90 grados entre sí, por eso es un sistema de coordenadas cartesiano ortogonal. ¿Ortogonal qué quiere decir? Perpendicular, ¿sí? Entonces, vamos a tener para este sistema de coordenadas, ¿sí? Cada dos ejes se determinan planos. Con los ejes X e Y tenemos el plano XY, con los ejes Y, que es el verde, y Z, ¿sí? Tenemos el plano y Z, y con los ejes X, que es el rojo, y el eje Z tenemos el plano XX, ¿sí? Que ahí, bueno, los hemos puesto en colores para que se entienda bien. Entonces, esos planos determinados por pares de ejes determinan octantes, ¿sí? Entonces, octantes que tenemos como 8 espacios en los que dividimos el espacio el espacio en R3, ¿sí? Entonces tenemos octantes.
Las coordenadas de un punto lo vamos a encontrar teniendo en cuenta la coordenada en X, la coordenada en Y, la coordenada en Z. Es una terna también ordenada. Primero X, luego Y, luego Z. ¿Y cómo hacemos para ubicar un punto en el espacio? ¿Sí? Entonces, vemos, acá dice que la coordenada de X es 3. Contamos 3 en X. La coordenada en Y es 4. Contamos 4 en Y. Trazamos rectas paralelas a cada uno de los ejes hasta que se intersectan. ¿Sí? De modo intersectarlas, y una vez intersectadas vemos el valor de Z. Dice 6 para Z, subimos 6 unidades para Z y tendremos ese punto en el espacio. Si dijera acá, no sé, -1 para Z, bueno, bajamos una unidad y tendremos el punto correspondiente en el espacio. ¿Sí? Entonces, primero vemos la cantidad en X, la cantidad en Y, trazamos ¿sí? las paralelas a cada uno de los ejes de modo de intersectar en el punto, y ahí subimos o bajamos según el valor de Z. Eso mismo lo hacen en el papel o en la hoja, ¿sí? Cuando tienen que graficar algún punto en el espacio. Entonces, para las coordenadas X y Z, dijimos, para X teníamos la denominación de abscisa, para Y la denominación de ordenada, y ahora que agregamos Z, eso se llama cota del punto. Acá tienen en unos videos donde hay más gráficas para ubicar puntos. Primero lo importante es poder ubicar los puntos para luego poder ubicar o trazar qué cosa, los vectores. Acá tenemos otro gráfico con los octantes. Los octantes, fíjense, acá tenemos eje X positivo, Y positivo, Z positivo. Entonces el primer octante está en X y Z positivo. Y contamos en sentido antihorario. Segundo, tercero, cuarto. Y debajo del plano XY contamos 5, allá atrás 6, 7 y octavo octante. ¿Qué es lo que va cambiando y qué define los octantes? ¿Cómo son los valores de X, de Y y de Z? ¿Sí? Acá arriba los valores de X e Y van cambiando, positivos o negativos, pero Z siempre positivo. Y acá debajo del plano XY, sí van variando los valores de X e Y, positivos o negativos, pero el valor de Z como es, siempre negativo. ¿Sí? Entonces, según cómo son los ejes, positivos o negativos, según va variando, tenemos todos los octantes. Los vemos de esta forma. Ahora, si nosotros queremos graficar el espacio en el plano, o sea, lo hago en la pizarra, lo hago en un papel, ¿sí? Tenemos el eje Y horizontal, el eje Z vertical y el eje X, ¿sí? Formando un ángulo aproximadamente de 135 grados respecto de Z. Entonces, acá tenemos los tres ejes, ¿sí? Positivos. Si quiero la parte negativa de Y, extiendo hacia la izquierda, la parte negativa de Z extiendo hacia abajo y la parte negativa de X extiendo de esta otra forma. Entonces, acá tengo la representación gráfica de los tres ejes, tanto positivos como negativos, para ver si ubicar puntos y vectores en el espacio, pero con una gráfica en el plano. Bueno, respecto de los vectores, ¿sí? Vamos a arrancar con vectores. Vamos a emplear, ¿sí? En distintas situaciones se emplean distintas magnitudes. Algunas magnitudes son escalares, ¿sí? Quedan definidas mediante un número, un escalar, un número real. Entonces tengo un número con su unidad de medida correspondiente. Y en otros casos necesitamos utilizar otras magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales, que no quedan definidas únicamente por la magnitud, o sea, un número y la unidad de medida, sino que necesitan además que se le indique dirección y sentido. Entonces esas magnitudes son las que llamamos magnitudes vectoriales. A las magnitudes vectoriales muchas veces se las asocia con, o se las mira, sí, se las asocia con lo que son los vectores geométricos, aunque también podemos salir de la idea del vector geométrico porque la magnitud vectorial se extiende a espacios que no son representables geométricamente. Pero así como para arrancar con las ideas, podemos pensar ¿sí? las magnitudes
vectoriales respecto de lo que son los vectores geométricamente. Entonces, geométricamente decimos que el módulo del vector corresponde ¿a qué? A la longitud del vector, ¿sí? Y desde el punto de vista físico decimos que eso se llama magnitud o intensidad. Y también le decimos módulo, ¿sí? Nosotros vamos a hablar en álgebra mucho de módulo, pero corresponde a la magnitud o intensidad desde el punto de vista físico. Entonces, ejemplo de magnitudes escalares, si queremos ver el volumen del tanque de un agua, decimos que es de 100 litros, por ejemplo. El área de un terreno podría ser de 250 metros cuadrados, la temperatura corporal de 37 grados. ¿Sí? Con esa información tenemos las magnitudes escalares totalmente definidas, un valor numérico y la unidad de medida correspondiente. Ahora, cuando se habla de magnitudes vectoriales, dijimos que a esta información, el valor numérico y la unidad de medida, o sea, la magnitud, le tenemos que agregar ¿qué cosa? Dirección y sentido. Dirección tiene que ver con la línea de acción del vector, ¿sí? O sea, es una referencia a un ángulo. Y el sentido tiene que ver con la orientación del vector, ¿sí? Con la punta de flecha, hacia dónde apunta ese vector. Ejemplos de dirección, por ejemplo, los autos que se desplazan por una calle recta, ¿sí? O en calles paralelas. Entonces, eso tiene que ver con la dirección, tienen la misma dirección. Los ascensores que se desplazan verticalmente, ¿sí? No importa si alguno sube o baja, lo importante es que los dos están paralelos y se desplazan verticalmente. Entonces, tienen la misma dirección. Y respecto del sentido, bueno, con este tema de los ascensores, un ascensor se desplaza verticalmente, uno puede estar subiendo y otro puede estar bajando, entonces tienen distintos sentidos. O en las calles, por ejemplo, que sean doble mano. Entonces, una va en sentido, supongamos, este-oeste y la otra va en sentido oeste-este. Si es doble mano, son paralelas, tienen la misma dirección, pero distinto sentido. Si desde el punto de vista geométrico podemos decir que un vector es un segmento orientado que se utiliza para representar las magnitudes vectoriales. Entonces, ¿con qué elementos contamos para ese segmento orientado? Tiene un origen, ¿sí? Que tienen tanto el origen como el extremo suelen tener este nombre, en este caso el punto A. Tiene un extremo, que en este caso se llama B, el extremo siempre está dado por la punta de flecha, que le da el sentido. Los vectores tienen un nombre, por ejemplo, en este caso se llama A, se indica con una rayita o una flechita sobre la letra A. Tienen una dirección que va a estar dado por un ángulo respecto a un tipo de referencia, ¿sí? Y además tiene, bueno, aparte de que podemos indicar el vector, ¿sí? Con nombre A, con la rayita o la flechita, podremos indicar que se trata de ese mismo vector, indicando qué cosa, origen y extremo. Entonces, AB con rayita, AB con flechita. Significa exactamente lo mismo. Y además, la longitud del vector, que es la intensidad de la magnitud o la magnitud que viene asociada, ¿sí? Se indica como módulo de A, ¿sí? O sea, dos rayitas con la letra y vector. Entonces, las dos rayitas son el módulo de ¿qué? Del vector A, ¿sí? Entonces, eso nos indica la longitud o la magnitud del vector. Por supuesto que siempre va a ser un número positivo y se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes del vector. Hay distintos tipos de vectores, ¿sí? Para nosotros son importantes los vectores libres, porque esos son los vectores con los que vamos a trabajar. Un tipo de vector son los vectores aplicados o fijos, que tienen el mismo origen. Y otro tipo de vector son los equipolentes. ¿Qué pasa? Tienen distinto origen los vectores equipolentes, pero conservan el módulo de dirección y sentido. Dentro de los equipolentes tenemos los deslizables coaxiales, se desplazan sobre una misma recta de acción. Por ejemplo, el vector B rojo lo desplazo sobre la misma recta de acción, ¿sí? Entonces tengo el vector B verde. O los vectores libres que se desplazan paralelamente a su recta de acción. Este vector rojo lo desplazo paralelamente a su recta de acción. Y entonces tiene la misma dirección, ¿sí? Que conserva la dirección,
el sentido y el módulo. Pero tiene qué cosa, distinto origen, y cuando se dice que son libres, se desplazan paralelamente a su recta de acción. Bueno, y los vectores aplicados que no pueden desplazarse. ¿Qué sería lo importante de los vectores libres? Si nosotros los podemos desplazar paralelamente a su recta de acción, lo que logramos es hacer modelizaciones o representaciones mediante vectores de determinadas situaciones. Y entonces una de las situaciones en las que se usa es para ver la suma o la resta de vectores, ¿sí? O podría ser para ver algún otro tipo de resultado. Pero en general está relacionado con operaciones que ocurren entre vectores. Podría ser otro tipo de operaciones como es la multiplicación por escalar o la multiplicación escalar entre dos vectores o el producto vectorial o mixto, etc. Sí, como cuestión básica, si queremos sumar vectores mediante el método de paralelogramo, tomamos estos dos vectores y ¿qué hacemos? Los desplazamos como vectores libres, o sea, paralelamente a sí mismos cada uno, y si queremos sumar mediante el método de paralelogramo, tendremos que unir ambos vectores por el origen. Y luego de eso, ¿qué hacemos? Trazamos por el extremo del vector A, proyectamos el vector B, ¿sí? Así como está, nos movemos acá, ¿sí? Y por el extremo del vector B, ¿sí? Proyectamos el vector A. Y unimos el origen de ambos vectores por los extremos de ambos vectores y obtenemos ese vector rojo, que es el vector suma, vector resultante. Y corresponde a la diagonal mayor del paralelogramo. También podríamos sumar o restar vectores mediante el método del polígono, ese método que decía, que une al extremo del primer vector con el origen del primer vector, y que luego para obtener el vector resultante, o una el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. ¿Sí? Bueno, la resultante por supuesto es la misma, es un método solamente diferente para calcular la suma o diferencia. Entonces, como vectores libres, los movemos según lo que dice el método a estos dos vectores y encontramos el vector suma. Si queremos restar vectores, lo que tenemos que hacer a un vector es sumarle su opuesto. Si queremos hacer A menos B, esto sería la suma del vector A con el opuesto de B. Entonces, si utilizamos el método del paralelogramo, ¿sí? Acá tenemos A y B, como lo teníamos acá antes, pero ahora, ¿qué necesito para restar? El opuesto de B. Trazo el opuesto de B y luego aplico el método, ¿sí? Realizando las proyecciones y uniendo el origen, ¿sí? De los dos vectores con los extremos de las proyecciones. Entonces, la diagonal menor del paralelogramo que se formó corresponderá a la diferencia de estos dos vectores. Y una idea análoga usamos para el método del polígono si queremos restar A con B. Entonces, tenemos vector A, vector B, unidos según lo que dice el método del polígono. Pero necesito el opuesto de B, entonces tiene la misma dirección, misma magnitud, pero distinto sentido. Trazo el vector B, uno el origen del primer vector con el extremo del otro y obtendré el vector resultante, que es el vector diferencia. Por supuesto, antes dijimos el mismo resultado, cualquiera de los dos métodos. Y la suma vectorial, o resta, ¿sí? Cumple con ciertas propiedades. Perdón que estoy mirando el chat. Cumple con ciertas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? A partir de esto poco que acabamos de ver, ¿sí? Ya se van dando cuenta, o les resulta hasta intuitivo decir que si sumo el vector A con el vector B, me va a dar el mismo resultado, la misma resultante que sumar B con A. ¿Sí? Desplazo estos dos vectores, aplico cualquiera de los dos métodos, la resultante, ¿cuál va a ser? La misma, ¿sí? Ya sea que ponga este y después este, ¿sí? O que una, bueno, acá, que ponga acá. O sea, no hay forma. Es la forma que tienen los vectores, no va a haber otra forma de colocarlos. La cuestión es que sumar A con B o B con A nos va a dar, ¿qué cosa? La misma resultante en cada uno de los casos. Además, si tuviera que sumar tres vectores, podemos primero sumar, por ejemplo, B con C, y al vector resultante sumárselo al vector A, o sumar primero el vector A con el B, y al resultante sumarlo con el vector C. Nos va a dar exactamente lo mismo. El elemento neutro para la suma vectorial va a ser el vector nulo, ¿sí? Si a cualquier vector le suma el vector nulo, que nos va a dar de resultado el mismo vector. Y como antes dijimos que se cumple la propiedad conmutativa,
sumar el vector nulo con el vector A también nos va a dar el mismo vector. Y por último, la existencia de elemento opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Hace un momento buscamos el opuesto del vector B porque queríamos restar en vez de sumar. Bueno, el opuesto cambia el signo, ¿sí? Entonces, si cambia el signo, ¿qué cambió? El sentido. La suma de un vector y su opuesto nos va a dar ¿qué cosa? El vector nulo. Ya, pues pongo este vector y le sumo el opuesto que nos queda, el vector nulo. Y como cumple con la propiedad conmutativa que ya vimos hace un momento, entonces la suma del opuesto con el vector también nos dará el vector nulo como resultado. ¿Sí? Esto, rapidísimo repaso de cuestiones muy básicas que tiene que ver con la suma y la resta, y además que cumplen estas propiedades. Muy importante, porque todo esto que se cumple acá, estamos viendo así en R2, pero también se cumple en R3, luego lo extendemos, aunque no lo podamos graficar, aunque no lo podamos ver como vector geométrico, ¿sí? Lo extendemos a un espacio dimensional más grande. ¿Sí? Decimos que pasamos a R4, R5, hasta Rn, y todas estas propiedades y estas conceptualizaciones que acabamos de hacer respecto a la suma y a la resta se siguen cumpliendo aunque no podamos graficar. Otra operación con vectores es el producto de un vector por un escalar. Cuando multiplicamos un vector por un escalar, ¿qué obtenemos? Otro vector. Y cambia algo en ese vector. ¿Qué es lo que cambia? El módulo, ¿sí? Si multiplicamos por un escalar positivo, solamente cambia el módulo. Y si multiplicamos por un escalar negativo, cambia el módulo y cambia el sentido. Pero nunca cambia qué cosa, la dirección. Ejemplos, tengo el vector A, lo multiplico por un escalar 2, que cambió el módulo, tiene mayor que longitud. Tengo un vector B, lo multiplico por un escalar menos 1, ¿y qué cambió en este caso? El sentido, el módulo en este caso sigue siendo el mismo. Y si al vector B lo multiplico por un escalar menos 3/4, por un lado le cambia el sentido, ¿sí? Pero además, esta es la 3/4 parte de esto, también cambia su ¿qué? Su módulo. El producto de un vector por un escalar cumple con ciertas propiedades. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Asociativa para la multiplicación por escalar, ¿sí? Tengo un vector A y tengo dos escalares. Entonces, puedo multiplicar ambos escalares y luego eso multiplicarlo por el vector A, por ejemplo, escalar 2 y escalar 3. Tengo un 6. Entonces, 6 por el vector A hago que estiro el vector A 6 veces. Podría, en vez de multiplicar los dos escalares y luego eso estirar el vector a esa cantidad, podría primero estirar el vector a una cantidad k y luego estirarla a una cantidad, no sé, lambda. Estirar, digo, puede ser contraer si el número fuera entre 0 y 1 y puede ser también dividido si el número fuera negativo, ¿no? O podría asociar de otra forma. Primero hacer lambda por a y luego ese vector multiplicarlo por el escalar k. ¿Sí? Entonces es asociativa para la multiplicación por escalar. Además es distributiva, cumple con la propiedad distributiva respecto de la suma de vectores y respecto de la suma de escalares. Si tengo dos vectores, ¿sí? Puedo sumar a más b y multiplicarlo por lambda, o puedo distribuir lambda por a más lambda por b, ¿sí? Y me va a dar exactamente lo mismo. Respecto de la distributiva, respecto de la suma de escalares, puedo sumar los dos escalares y multiplicar por a, o distribuir a por lambda, ¿sí? O sea, lambda por a más k por a. Cualquiera de las dos formas me va a dar exactamente lo mismo. Además, existe elemento neutro para la multiplicación por escalar. ¿Cuál es el elemento neutro? O sea, ¿por qué número multiplico y obtengo el mismo vector? Y por el escalar 1. Bueno, a ver qué preguntan acá. Los PowerPoint ya están subidos en la OB, les mostré hace un momento que tienen todo el material disponible.
Y quiero ver acá. No encuentro una opción que estoy buscando acá. Bueno, no lo encuentro. Bueno, chicos, dudas, preguntas hasta acá. Bueno, los voy a silenciar a todos por las dudas para que no haya ruido, porque después eso sale todo en la grabación, ¿sí? Cualquier cosa, si alguno quiere decir algo, me va avisando y habilitamos. Respecto a las componentes de un vector, que nosotros trabajamos mucho, o sea, la mayor parte del trabajo es con los componentes, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Tenemos un vector que tiene origen en coordenadas x0 y 0 y extremo en las coordenadas x1 y 1, ¿sí? Origen, extremo. Entonces, para averiguar las componentes del vector, primero vamos a decir que las componentes del vector corresponden a la proyección del vector A sobre el eje X, ahí vamos a tener una componente que vamos a llamar A1, y la proyección del vector A sobre el eje Y. Esa será la otra componente. Al ser una proyección que tiene acá una longitud sobre X, una longitud sobre Y, A1 y A2 correspondientemente, ¿sí? O sea, acá tenemos las proyecciones, son vectores, acá tendríamos que dibujar un vector, ¿sí? Acá también, ¿sí? Pero las componentes se refiere a la magnitud, el numerito de la componente. ¿Cómo se averigua ese numerito? En este caso, si tenemos origen y extremo, ¿qué hacemos? Sobre el eje X restamos esta distancia X1, le sacamos la distancia X0. Entonces ahí que tenemos la componente A1, la proyección del vector A sobre el eje X. Y para encontrar la componente en Y, ¿qué hacemos? Y1 menos Y0, ¿qué nos queda? Este pedacito que está acá, esa longitud, que es la componente en Y, la llamamos A2. ¿Sí? Entonces, coordenadas del extremo menos coordenada del origen para cada uno de los ejes, ¿sí? Para cada una de las coordenadas correspondientes serían, ¿sí? X con X y con Y. Entonces, así podemos averiguar las componentes. Una vez que tenemos las componentes, podemos expresar el vector de esta forma, así el vector está expresado a través de las componentes y punto y coma separando las componentes, x, y, eventualmente z, y el módulo de ese vector, ¿cómo lo calculamos? Porque el módulo, ¿qué sería? Imaginen acá, ¿sí? Un triangulito rectángulo. Tengo componente A, componente Y, o sea, A1 y A2. También las pueden llamar AX y AI. Entonces, este vector, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo que estoy armando acá, ¿sí? Entonces, la magnitud de A, ¿cuál va a ser? O el módulo de A. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de, ¿qué? De los catetos. Aplicamos Pitágoras, pero los nombres de esos catetos, ¿qué son? Las magnitudes de las componentes, son componentes. Por eso decimos que el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Es Pitágoras llevado al lenguaje de lo que estamos trabajando en vectores con componentes. Bueno, también podríamos tener un vector expresado de otra forma y lo vamos a hacer ahora a través de su expresión. Acá expresamos a través de las componentes. Ahora lo podemos hacer a través de la expresión cartesiana del vector. La expresión cartesiana del vector contiene los versores que nos indican qué cosa. La dirección
para esa componente que tenemos en cuenta. El versor Y está asociado al eje X y nos indica, es un vector unitario que indica la dirección sobre el eje X. El versor J es un versor asociado al eje Y, también es un versor unitario, pero ahora en Y, ¿sí? Y está asociado al eje Y y nos indica la dirección, ¿sí? Sentido en el eje Y. Entonces, ¿cómo se escribe los versores? ¿Sí? Versores a los que se les llama vectores unitarios. Y esos vectores unitarios siempre están asociados a los coordenados ortogonales. En este caso, en el plano, tenemos X e Y. Entonces, tiene la unidad, el versor Y, la unidad en X, 0 para Y, y el versor J, la unidad en Y, 0 para X. ¿Sí? Unidad en Y, acá en X, ¿sí? 0 para Y, y acá unidad en Y, 0 para Y. ¿Cómo es la expresión cartesiana? Acá tenemos el valor de la componente. Si proyectamos este vector sobre el eje X, ¿sí? Acá tendremos la componente. Si vemos el valor, ¿sí? La magnitud de esa componente, que será 1, la magnitud acá para A2, entonces tenemos A2 por el versor Y más, perdón, A1 por el versor Y más A2 por el versor J, esta será la expresión cartesiana del vector. Entonces acá sí estamos indicando, no estamos trabajando con números nada más, sino que tenemos qué cosas, no son componentes solas, sino que tenemos dirección, sentido según cada uno de los ejes coordenados ortogonales. En el espacio tenemos la misma situación, tendremos un origen, ¿sí? Pero ahora determinado con x0 y 0z0, y un extremo del vector determinado ahora también con las coordenadas x1 y 1z1. ¿Sí? Acá tenemos un vector en el espacio, donde las componentes las vamos a calcular realizando la diferencia entre x1 y x0 para la componente en x, y1 menos y0 para la componente en y, z1 menos z0 para la componente en z. Que yo acá las he denominado a1, a2, a3, ustedes también las pueden llamar a x, a y, a z. Donde el módulo de este vector, ¿cómo lo vamos a calcular? Como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. O sea, extendemos la noción que vimos hace un momento respecto a que usábamos el teorema de Pitágoras, también lo usamos en el espacio. Entonces, así calculamos el módulo del vector A. Y corresponde, ¿sí? El vector A la diagonal del paralelepípedo que se forma acá, teniendo en cuenta qué cosa, cada una de las proyecciones del vector A respecto de cada uno de los ejes. Bueno, ahora agregamos qué cosa, si queremos expresar en forma cartesiana el vector A. Tenemos que agregar el versor sobre el eje Z, que lo llamamos K. Por supuesto que ahora I, J y K sí tienen tres componentes subversores. Para el versor Y, 1 en X, 0, 0 en Y, Z. Para el versor J, 1 en Y, 0 en X, 0 en Z. Y para el versor K, 1 en Z, 0 en X, 0 en Y. Y en la expresión cartesiana hacemos sumatorio de productos de qué? De componentes por los respectivos versores. Entonces, acá tenemos un vector expresado por sus componentes y acá expresado a través de su expresión cartesiana. Recuerden, la expresión cartesiana involucra ¿qué cosa? Los versores. Bueno, otros gráficos para ver los vectores en el espacio, ¿no? Acá tenemos esta forma, acá lo tenemos de esta otra forma, sin hacer la caja que contiene las proyecciones. Bueno, esta es otra forma de verlo. Acá tenemos con caja y sin caja con los versores asociados. Bueno, y acá tenemos otra forma de verlo con este objeto. Acá tienen un link al GeoGebra como para poder ver mejor en el espacio esto. Acá tenemos, bueno,
esta animación del GeoGebra, si de a uno por vez van modificando los deslizadores, ustedes fíjense que tenemos el vector y tenemos una proyección sobre el eje X, perdón, una proyección sobre el eje X, una proyección sobre el eje Y, una proyección sobre Z, ¿sí? Entonces, supongamos de nuevo este deslizador, ¿sí? No está cambiando la proyección sobre Z, pero sí ven que va cambiando la proyección de este vector sobre qué, sobre el eje X, ¿sí? Tampoco cambia sobre, cambiando de a uno por vez, porque eso lo me permite el deslizador. Si cambio acá el valor de B, ¿qué cambio? La proyección de este vector, esa componente del vector, estoy cambiándolo sobre el eje X. No cambia Z, no cambia, perdón. Estoy cambiando sobre el eje Y. No está cambiando Z ni está cambiando X, ¿sí? Entonces muevo acá, cambio esa componente. Y si muevo acá el valor de C, estoy cambiando la componente en Z. Esa proyección de este vector sobre el eje Z, estoy cambiando eso, ¿sí? Estamos manteniendo las otras dos componentes. Simplemente por cómo lo estoy moviendo. Y para que entiendan, vean, ¿sí? El tema este de cuáles son las componentes. Bueno, veamos qué son los cosenos directores. El vector con los ejes coordenados forma distintos ángulos. Los vamos a llamar alfa, beta y gamma, ¿sí? Entonces, esos ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes se llaman ángulos directores. Y los cosenos directores son los cosenos, ¿sí? De esos ángulos directores. Entonces, el ángulo entre el vector A y el eje X es este alfa. El ángulo entre el vector A y el eje Y es este ángulo beta. Y el ángulo entre el vector A y el eje Z es este gamma, ¿sí? Entonces, los cosenos de esos ángulos son los que llamamos cosenos directores. Y la suma de los cuadrados de esos ángulos cumple con ¿qué? Con ser igual a 1. ¿Sí? Esta digamos que es la relación fundamental en el R3 respecto de los cosenos directores. ¿Cómo se calculan esos cosenos directores? ¿Sí? El coseno de alfa, ¿cómo lo vamos a calcular? Alfa está relacionado con ¿qué? Con el eje X, ángulo entre el vector A y el eje X. ¿Cómo lo calculamos? Como la componente en X, ¿sí? Esta componente, dividido el módulo del vector A. O sea, dividido la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes del vector. ¿Cómo calculamos el coseno de beta? ¿Beta cuál es el ángulo entre el eje Y y el vector A? ¿Cómo se calcula? La componente en Y, vamos a mirar acá, dividido ¿qué? El módulo del vector A, otra vez la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y por último, el coseno de gamma, ¿cómo lo vamos a calcular? Gamma, ¿qué ángulo forma con qué? Ángulo entre el vector A y el eje Z. Entonces, gamma, ¿sí? ¿A qué corresponde? El coseno de gamma corresponde al cociente entre la componente en Z, ¿sí? La componente en Z, dividido ¿qué? El módulo del vector A. Entonces, de esa forma podremos calcular ¿qué cosa? Los cosenos directores. Este video está bueno para ver alguna cuestión relacionada con este cálculo. Les muestro algo pequeñísimo. Un método bastante simple de poder hallar un coseno director es utilizando áreas. Entonces, este vectoral forma ángulo respectivo con el de X. Bueno, en este caso les está mostrando ¿sí? Cuáles son los ángulos. Acá lo llama alfa, beta y tita, yo los había llamado alfa, beta y gamma.
Les pongo un cachito de esto. Queremos calcular el coseno director, ¿sí? El coseno de alfa, ¿sí? El ángulo es el que está relacionado entre el vector A y el eje X, es este. El módulo del vector A de X, en este caso, repito nuevamente, nos interesa el módulo, el tamaño, es decir, el escalar, no el vector, sino el valor numérico del vector. Y eso viene a ser justamente el módulo. El vector A en el eje X. Y esto lo que hay que hacer es simplemente dividir entre la hipotenusa. La hipotenusa viene a ser toda esta longitud de acá. Fíjense que este es un triángulo rectángulo, no se olviden. La hipotenusa toma como valor el módulo del vector A entre el módulo del vector A entonces. Bien, entonces tenemos un coseno director, ya está desarrollado. A continuación nos faltaría el ángulo beta y lo dejamos esto. Acá lo importante es que en el espacio les intenta mostrar que se forman los triángulos rectángulos también. Entonces, ¿por qué se calcula de esta forma? ¿Sí? Cuando estamos calculando el coseno director, que estamos asociando el cateto adyacente con la hipotenusa teniendo en cuenta el ángulo, ¿sí? El adyacente y la hipotenusa. A ver, adelante otro cachito. Acá está el cálculo para beta. A ver. Sería el módulo, es decir, cateto adyacente, el que está al costado del ángulo adyacente, porque esta de aquí vendría a ser el opuesto esta vez. Entonces decimos cateto adyacente, cuyo módulo viene a ser módulo del vector A de Y. Lo dividimos entre la hipotenusa, que justamente viene a ser toda esta longitud de acá, es decir, el módulo del vector A. Acá, reiterando nuevamente, se trabaja con el módulo, es decir, Bueno, y el último coseno director, ¿sí? Que sería el coseno de θ. el ángulo θ será igual. Fíjense que esta vez el cateto adyacente viene a ser la de z. Entonces decimos módulo del vector A de z. Esto debe estar dividido entre el módulo del vector, en este caso de hipotenusa, y viene a ser el módulo del vector A. Muy bien. Como podrán observar, Bueno, entonces así se calculan los cosenos directores. O sea, esto de hacer adyacente sobre hipotenusa cada vez tiene que ver con que se forman acá, ¿qué cosa? Triángulos rectángulos. Y acá se los está mostrando, lo pueden ver, ¿sí? Con la animación que está presentada. forman ustedes entonces el coseno del ángulo θ. Bueno, acá, bueno, hay otra forma de ver el tema de los cosenos directores. Acá ver los ángulos. Y vamos a ver de hacer una generalización de los vectores en Rn. Ya habíamos hablado de los vectores en R2 y en R3. Vamos a ver de generalizar a Rn y vamos a ver lo siguiente. Nosotros hasta ahora representamos, ¿sí? Magnitudes vectoriales como vectores geométricos. Los asociamos a eso, a R2 y a R3. Y los vimos descritos según sus componentes, donde el vector en R2 lo proyectamos sobre el eje X y sobre el eje Y, y entonces tenemos las componentes del vector U en este caso, y acá en el espacio tendremos las componentes de este vector U, pero realizando la proyección sobre el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces tendremos tres componentes, donde el módulo en cada uno de los casos se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. De la misma forma en R2 y en R3. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos expresar vectores en Rn, ¿sí?
tanto por las componentes como su módulo, haremos exactamente lo mismo. Por más que no tengamos una representación geométrica de los vectores en R4 en adelante, ¿sí? Las ideas y las propiedades prevalecen, ¿sí? Para la extensión de los espacios. Entonces, vamos a decir que un vector en Rn es un conjunto ordenado de n números reales a los que denominamos componentes. Entonces, las componentes del vector u en Rn serán u1, u2, u3 hasta un. Donde el módulo de ese vector va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, o sea, de las n componentes. Entonces, cuando sumamos vectores en R2 por las componentes, ¿qué hacemos? Sumamos las componentes homólogas, o sea, las componentes que corresponden al mismo eje, a la misma proyección o a la misma posición, ux más bx, ¿sí? Y ui más bi. Entonces tenemos ahí la suma de los dos vectores, sumamos las componentes. Si queremos restar, hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? ux menos bx, punto y coma, ui menos bi. Vamos separando las componentes con los puntos y coma. Si estamos trabajando en R3, bueno, cada uno de los vectores tendrá 3 componentes y realizaremos la suma de las componentes homólogas, ¿sí? ux con bx, ui con bi, uz con bz. Tendremos esas 3 componentes como suma. Y para la diferencia, una situación análoga. Ahora, si queremos generalizar la suma a vectores en Rn, ¿qué es lo que vamos a hacer? Exactamente lo mismo, solamente que ahora tenemos que n componentes. Entonces, vector suma que será igual a que tenga primer componente, u1 más b1. Segunda componente, u2 más b2. Tercer componente, u3 más b3. Así sucesivamente hasta la última componente, que será la suma de un más bn. Las propiedades de las que hablamos que se cumplen en R2 y en R3 también se cumplen ¿dónde? En el espacio vectorial general, o sea, en Rn. Cumple con la propiedad conmutativa, asociativa para la suma de vectores, la existencia de elemento neutro que para la suma es el vector nulo y la existencia de elementos opuestos que da como resultado, por supuesto, la suma de un vector y su opuesto da el vector nulo. ¿Sí? Entonces, fíjense esto que es importante porque para los que se acuerdan más, todas estas propiedades, todas estas ideas, ¿a dónde las extendemos? A espacios vectoriales más generales, que no necesariamente son R2, R3 de Rn, sino que los extendemos a espacios vectoriales de polinomios, de matrices, etc., otros espacios vectoriales. Respecto al producto de un vector por un escalar, ¿qué vamos a decir? En R2, cuando multiplicamos un vector por un escalar, ¿qué hacemos? Multiplicamos cada una de las componentes por ese escalar. Entonces en R2 nos quedará lambda por ux y lambda por ui. En R3, bueno, nuevamente cada una de las componentes las multiplicamos por el escalar. Entonces nos queda lambda por ux, lambda por ui, lambda por uc. Y si extendemos esta idea a Rn, ¿qué tenemos que hacer? Cada una de las componentes también multiplicarlas por el escalar correspondiente. Y esta extensión, ¿sí? Este vector Rn multiplicado por un escalar, también sigue cumpliendo con ¿qué? Con las 4 propiedades que vimos para la multiplicación de un vector por un escalar. Esas que vimos que se cumplían en R2 y en R3, se cumplen en Rn. Entonces, la multiplicación por escalar es asociativa para el producto por escalar, distributiva respecto de la suma de vectores, distributiva respecto de la suma de escalares, y también existe, ¿qué cosa? Elemento neutro 1. Díganme, chicos, si se entendió esta idea de la extensión de lo que vemos en forma geométrica a un espacio en Rn más general, donde se siguen cumpliendo las mismas propiedades.
Buenísimo. Pregunten si tienen alguna duda. Entonces vamos a ver un par de ideas más. ¿Sí? Muy importante es esta idea de combinación lineal que la usamos todo el tiempo. Tenemos tres vectores que pertenecen a un mismo plano y no son paralelos entre sí. El plano, piensen, no sé, la hojita, el pizarrón, una pared. No, los tres vectores pertenecen a un mismo plano y no son paralelos entre sí. Entonces tenemos los vectores A, B y C. ¿Qué voy a hacer? Voy a proyectar el vector A sobre el vector B y el vector A sobre el vector C, porque la idea es que quiero expresar el vector A través de los otros vectores. O sea, voy a armar una combinación lineal. Entonces, ¿cómo se hace eso? Proyecto en forma perpendicular el vector A sobre estos dos vectores. Entonces, por el extremo del vector A, en dirección perpendicular a B, tengo este vector, y acá, por el extremo del vector A, para proyectar en el vector C, voy a obtener ¿qué cosa? Este vector. Entonces, este vector que tengo acá, ¿cuál es? B multiplicado por un escalar que ajusta a esta proyección del vector A sobre B. Y acá, este vector que tengo acá, que es el vector C multiplicado por un escalar K2 que ajusta, ¿sí? Para que sea el vector C, para que sea esta proyección que busco. Entonces, el vector A, digo que lo puedo expresar como una combinación lineal de otros dos vectores. ¿Cuáles? Los vectores B y C. Pero para que sea la combinación lineal, esas proyecciones estén ajustadas, ¿qué hago? Están multiplicadas por los escalares correspondientes, los que permiten que esto sea cierto. Pero si no hay escalares que permitan que esto sea cierto, ¿sí? No se puede expresar un vector como combinación lineal de otro. Entonces, el vector A está expresado como combinación lineal de los vectores B y C. Esta idea la podemos extender, ¿sí? A R2, acá estamos trabajando en el plano nada más, pero de R2 la podemos extender a R3, generalizar a Rn, aunque no podamos graficarlo, la idea es que un vector, no sé, R4, R5, R6 o Rn, lo podremos expresar como combinación lineal de los otros. La cuestión sería determinar cuáles son los valores de K1 y K2. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a hacer resolviendo un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces decimos que el vector A es igual, acá expresamos la combinación lineal, que A es igual a K1 por B más K2 por C. Entonces si expresamos cada uno de los vectores según sus componentes, tenemos que A es igual a K1 por B más K2 por C según sus componentes. Trabajamos distribuyendo K1 y K2, ¿sí? Según corresponde, obtenemos esta suma y luego sumamos K1 por B1 más K2 por C1 y punto y coma, K1 por B2 más K2 por C2. ¿Sí? Entonces tenemos las dos componentes A1 y A2 según la combinación lineal que acabamos de armar. Entonces, A1 es igual a esta primer componente, A2 es igual a esta segunda componente, nos queda ahí armado un sistema de ecuaciones lineales que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas que tenemos que resolver para poder encontrar los valores de K1 y K2. ¿Sí? Entonces, si esos valores se pueden encontrar, eso quiere decir que el vector A se puede expresar como combinación lineal de los vectores B y C. Si cuando resolvemos el sistema, si el sistema no podemos encontrar esos valores de K1 y K2, el sistema es incompatible, entonces ese vector A no se podrá expresar como combinación lineal de los otros dos vectores. Veamos este ejemplo que tenemos tres vectores, ¿sí? Hace un momento, el ejemplo que estábamos viendo acá, aunque fue genérico, era con vectores en un mismo plano, en el plano. Ahora veamos vectores en un mismo plano, pero ¿dónde? En el espacio. Entonces tenemos, en el espacio tenemos este plano, donde está, el plano rosa, donde están ubicados estos tres vectores. Los tres vectores tenemos sus componentes, pertenecen a un mismo plano, no son paralelos entre sí. Esto de que no sean paralelos es muy importante. Entonces, si queremos expresar el vector C como este vector como combinación lineal de estos dos, ¿sí? La idea es que vamos a proyectar
el vector C sobre estos dos vectores, y entonces tenemos que ajustar para que tener las componentes del vector C, ¿sí? Entonces, ajustamos B y C para poder expresar este vector C como combinación lineal de los otros dos. ¿Cómo ajustamos? Con los escalares K1 y K2. K1 y K2, por supuesto, hay que determinar. Entonces, planteamos la combinación lineal con los componentes, luego distribuimos K1 acá, K2 lo distribuimos acá, y este sistema no necesita resolverse por ningún método, simplemente igualando e ir despejando eventualmente una pequeña sustitución de un escalar, ¿sí? Podemos encontrar los valores de K1 y K2. Entonces, nos queda que 1 es un K1 menos un K2, primera ecuación, que 6 es igual a 2K1 y que 4 es igual a 2K2. Entonces, de estas dos ecuaciones podemos despejar K1 y K2. K1 va a ser igual a 6 dividido 2, 3, y K2 va a ser igual a 4 dividido 2, 2. Ahora, acá se tiene que cumplir que K1 menos K2 sea igual a 1, 3 menos 2 es igual a 1, se cumplen las tres ecuaciones, entonces encontramos los valores de K1 y K2 que nos permiten la combinación lineal del vector C respecto de los vectores A y B. Díganme si la idea de combinación lineal se entiende. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es la idea? Bueno, ahora me pregunto, saqué el vector C como combinación lineal de los vectores A y B. Me pregunto, ¿puedo expresar el vector B como combinación lineal de C y de A? ¿O puedo expresar el vector A como combinación lineal de A y de C? Fíjense en este ejemplo, ¿sí? Tenemos tres vectores no paralelos entre sí, pero acá hay un vector que no pertenece al plano rosa. Fíjense que este vector sale del plano, ¿sí? Entonces, quiero expresar el vector C como combinación lineal de los vectores A y B, ¿sí? Si yo quiero proyectar este vector respecto de los otros, ¿qué pasa? ¿Dónde proyecto? Ahí en el origen de coordenadas, ¿sí? No tengo una proyección más grande. Entonces, fíjense qué pasaría cuando intento resolver acá, ¿sí? Expreso la combinación lineal que quiero. Voy trabajando, distribuyendo el escalar, ¿sí? Sumando, según lo que dice acá, y termino diciendo que 2 es igual a esta expresión, que este 2 es igual a esta otra expresión, y que este 4 es igual a esta expresión. Vamos ahí. Nos quedó esto. Despejamos, ¿sí? Nos queda que K1 es igual a 1, paso acá el 2 dividiendo, nos queda K1 igual a 1. Acá paso el 2 dividiendo, K2 es igual a 2. Y cuando quiero ver si se cumple esta última ecuación, porque esto se tiene que cumplir para todas las ecuaciones que se plantearon, ¿qué es lo que ocurre? 2 no es igual a 1 menos 2, 1 menos 2 que nos da menos 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No existen los escalares que nos permitan representar este vector como una combinación lineal de estos otros dos vectores, ¿sí? No están los escalares que ajusten esos vectores originales, ¿sí? Entonces, fíjense, el vector C que queremos expresar como combinación lineal de estos dos, ¿qué ocurre? No puede hacerse. O sea, no es que siempre podemos hacerlo, no están los escalares que permitan expresar esa combinación lineal. Entonces, el vector C no se puede expresar como una combinación lineal de los vectores A y B. Acá en el chat me dicen algo sobre que no entendió el primer gráfico. ¿Será en R2 o este? Vamos a abrir el primero.
Acá simplemente tengo 3 vectores y digo, bueno, voy a proyectar este vector A sobre el vector B, siempre la proyección se hace en forma perpendicular, así que por el extremo de A voy en forma perpendicular hacia B y trazo el vector desde acá hasta acá. Esa es la proyección del vector A sobre el vector B. Y luego proyecto el vector A sobre el vector C, voy en forma perpendicular hacia el vector C por este extremo, y este vector será la proyección del vector A sobre C. Ahora, las proyecciones tienen que ver con B y con C respectivamente, pero para que sean estos vectores y no estos largos que están acá, no B y C, sino que son algo que tiene que ver con B y con C, ¿qué hago? Los multiplico por un escalar. El escalar que hace, que en este caso que este vector C sea más cortito para que sea esta proyección. Y acá lo mismo. No sé si contesté la pregunta o era otra cosa. Bueno, respecto a la independencia lineal de vectores, vamos a decir lo siguiente. Ya me pasé unos minutos. Me tienen 2 minutos de paciencia más. Si necesitan retirarse, retírense. Después lo miran ¿cómo se llama? En el video. 2 minutitos más, así termino un par de ideas de independencia y dependencia lineal, porque después la necesitan para el práctico. Después ya las demás clases no creo que me pase. Hoy teníamos la presentación, no quería dejar de aclarar todas las cuestiones que hacían falta. Respecto a la independencia lineal, nosotros vamos a decir que si tenemos un conjunto de vectores, va a ser linealmente independiente, si ese conjunto va a ser linealmente independiente, cuando la única posibilidad de expresar el vector nulo como combinación lineal de estos vectores sea mediante escalares todos nulos. Yo sé que esta definición a veces suena un poco como cruel, pero es eso lo que se tiene que cumplir, ¿sí? Tengo un conjunto de vectores y entonces lo que quiero hacer es expresar el vector nulo de manera única como combinación lineal de ese conjunto de vectores. Y para eso los escalares que están ajustando, acompañando acá, tienen que ser todos nulos, ¿sí? También se la llama combinación lineal trivial, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta que si representamos gráficamente, los vectores que son linealmente independientes tienen que distinta dirección. Distinta dirección, ¿qué quiere decir? No son paralelos entre sí. Bueno, ahí tienen unos videitos con ejemplos, ¿sí? Acá yo les muestro un ejemplo chiquito con vectores en R2. Tenemos 2 vectores en R2 expresados por sus componentes. Vamos a expresar la combinación lineal del vector nulo respecto de esos 2 vectores. Agregamos siempre los escalares que son nuestras incógnitas. Expresamos a través de sus componentes y vamos a multiplicar el escalar por las componentes de este vector, este escalar por las componentes de ese vector e igualar. Entonces nos queda K1 es igual a K1 por menos 2 más K2 por 5 es igual a 0. Tengo una primera ecuación. Y K1 por 2 más K2 por 4 es igual a 0. Tengo la otra ecuación. Agarro a cualquiera de las 2 ecuaciones, pues son solamente 2 incógnitas y tengo 2 ecuaciones, así que puedo igualar acá. Entonces, perdón, puedo despejar acá. Despejo K1. Entonces me queda menos 4, arranco en esta. Despejo K1, me queda menos 5 K2 sobre menos 2, entonces nos queda 5 medio K2 es igual a K1. Y luego, ¿sí? Este valor que averiguo acá, lo reemplazo acá en la segunda ecuación, acá en K1 pongo 5 medios K2, hago estas cuentas, me queda 9K2, entonces me queda que 0 es igual a 9K2, despejo K2, entonces K2 es igual a ¿qué? A 0 dividido 9, me queda 0. Una vez que tengo el valor de K2, que es 0, lo reemplazo acá para averiguar K1, y un número por 0 me da 0, así que K1 me da 0. Entonces, ¿qué encontré? Expresé una combinación lineal a través de este conjunto de vectores, la combinación de que del vector nulo a través de este conjunto de vectores. Y los escalares descubrí que son todos nulos. ¿Qué significa eso? Que estos 2 vectores son linealmente independientes.
Es decir, tienen distintas direcciones. Acá está la gráfica de ambos vectores, después ahí en el aula virtual tienen el archivo GeoGebra de estos vectores por si lo quieren ver más grande, ¿sí? Entonces tengo este vector y este vector, tienen ¿qué cosa? Distinta dirección, entonces esos vectores son linealmente independientes, nos lleva a esto que planteamos en la definición y cómo ver si los vectores son linealmente independientes. ¿Qué hago? Expreso de manera única el vector nulo a través de esos vectores mediante escalares como todos nulos. Acá tienen más ejemplos, unos deditos con más ejemplos. Y la dependencia lineal, ¿con qué tiene que ver? Con que no se cumple esto que acabamos de ver, ¿sí? Los vectores van a ser linealmente dependientes cuando tengan ¿qué cosa? La misma dirección, ya sea que estén en la misma recta de acción o en diferentes rectas de acción. Cuando los vectores sean paralelos, ¿sí? O actúen sobre una misma recta de acción, ¿qué pasa? Son linealmente dependientes. ¿Cómo vamos a mirar eso? En este caso digo que uno de los escalares es distinto de cero, porque hay dependencia lineal, así que alguno tiene que ser distinto de cero, y entonces despejo B1. Cuando despejo el vector 1, ¿qué pasa? Me queda K2 por B2, lo paso acá restando, y me queda dividido, ¿sí? El K1, que es distinto de cero. Esta cociente menos K2 sobre K1, que es un numerito. Entonces ese numerito lo llamo K, entonces digo que el vector 1 es un múltiplo escalar de B2, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es un múltiplo escalar? Que es este vector, ¿sí? Se produce a partir de ¿qué? De un vector de 2, estirarlo, comprimirlo, eventualmente cambiarle el sentido, porque estoy multiplicando un vector por un escalar. Eso lo habíamos visto, cómo era la multiplicación de un vector por un escalar, ¿sí? Entonces, los vectores linealmente dependientes que tienen la misma dirección, ¿sí? Acá tengo dos vectores, vector verde, vector azul, que tienen la misma dirección. Si planteo en la búsqueda de la independencia lineal, a partir de resolver, bueno, expreso acá el vector nulo como combinación lineal de los dos vectores que tengo ahí, distribuyo el escalar, ¿sí? Busco las ecuaciones, ¿sí? Y al ver de resolver, ¿qué me queda? ¿Sí? Acá estamos despejando K1 de acá, ¿sí? ¿Qué nos queda? Que K1 es un múltiplo escalar de K2. Bueno, hay que terminar con el resto de las ecuaciones, pero todas nos dan lo mismo. Nos queda que A va a ser igual a K por B. Entonces, una es un múltiplo escalar de la otra, ¿sí? Entonces decimos que los vectores son linealmente dependientes. Una forma de ver mucho más fácil que ponerse a hacer esto, resolver el sistema, es ver la regularidad entre los cocientes, entre las componentes. Puedo hacer menos 6 dividido 3, 4 dividido menos 2 y 10 dividido menos 5, o al revés, ¿sí? 3 dividido menos 6, menos 2 dividido 4, menos 5 dividido 10. Bueno, acá tengo la segunda opción. En cualquiera de los dos casos vamos a ver que los cocientes nos dan todos ¿cuánto? Menos un medio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el vector A es un múltiplo escalar del vector B. Como acá nos da negativo, ¿sí? Simplemente quiere decir que tienen sentido contrario, ¿sí? Que un vector es un múltiplo escalar del otro, pero que tienen sentido contrario. Si acá diera positivo, tendrán ¿qué cosa? El mismo sentido. Bueno, me interesaría, bueno, acá entonces está puesto como condición de paralelismo que dos vectores son paralelos cuando sus componentes homólogas son proporcionales, que es esto que acabamos de ver acá, ¿sí? Las componentes de los vectores son proporcionales, nos indica qué cosa, que los vectores son paralelos, que va a haber qué cosa, dependencia lineal entre esos vectores, porque uno es un múltiplo escalar del otro. Bueno, y lo que acabamos de decir nos lleva a lo que es la condición de paralelismo, donde planteamos, ¿sí? La proporcionalidad de las componentes homólogas, y si el valor es positivo tienen los vectores el mismo sentido, y si el valor es negativo tienen sentidos opuestos, ¿sí? Bueno, acá después tienen unos ejemplos con la pinturería, yo se los dejo para que lo lean, ¿sí? Otros ejemplos más, como para que tengan
para analizar, para mirar, para darse cuenta cómo es el tema, ¿sí? Simples de calcular, porque todavía no estamos trabajando con sistemas de ecuaciones, resolviendo por métodos de sistemas de ecuaciones, simplemente igualando o sustituyendo. Acá se podría, bueno, en general acá sustituyendo podríamos resolver, ¿sí? Entonces acá tienen más ejemplos con sus gráficas para interpretar mejor lo que es esto de la combinación lineal que nos indica independencia o dependencia lineal también, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que combino linealmente y qué nos produce? Y esos ejemplos se los dejo para que lo vean ustedes con la generalización del ejemplo de la pinturería. Cualquier duda, cualquier pregunta, por supuesto, lo vemos en la próxima clase y después, luego de ver las dudas, continuamos con los temas siguientes. ¿Sí? Díganme si tienen preguntas, consultas. Hasta acá está la combinación lineal expresada, pero teniendo en cuenta los versores. Generalizando a más componentes. Yo entiendo que no van a tener problema para leer lo que quedó. Díganme si tienen alguna duda. Respecto a cuándo voy a subir la clase, yo enseguida la busco. Lo único que ahora cuando cierro sesión no se sube inmediatamente al Zoom, sino que se tarda un ratito en procesarse. Cuando está procesado lo subo al YouTube y tarda otro rato en procesarse. Ya que yo arranco ahora y en algún momento, en un par de horas o 3 horas, nunca he tardado más que eso, entre procesamientos, está listo y se los pongo en el aula virtual. ¿Sí? Yo siempre les aviso por el grupo cuando está listo el video. ¿Otras preguntas? Las preguntas de los cuestionarios son como bastante simples, ¿sí? Las preguntas de los parciales son más para repasar, para ver si voy entendiendo. Algo que ver con las evaluaciones tienen, pero como las preguntas en las evaluaciones no son así tipo aula virtual, tienen tal vez otra complejidad u otra forma, otra estructura. Pero todo ayuda para aprender. Sí, los cuestionarios, si quieren hacer todos, los pueden hacer. Ningún cuestionario es a desarrollar. Los cuestionarios sí son de la parte teórica. Los cuestionarios de la parte práctica no sé si están activados o no, eso ya verán con el profesor. Bueno, chicos, si no hay más consultas, les agradezco un montón. Disculpen la demora, ya la próxima no me demoro, salvo 2 minutos, no me demoro nada. Que tengan una excelente semana, repasen todo esto antes del viernes, que el profe de práctico les va a dar así todo el tema de la unidad 1 también, lo mejor posible. Gracias, chicos, nos vemos.